Capítulo 6. Para ti con desprecio. ¿Te ha tocado ir caminando en la calle y presenciar que un carro atropella a un perro? ¿Y luego se para y sigue caminando como si nada? A mí sí. De hecho, me tocó verlo hace poco cuando salí de mi casa dirigiéndome a un parque con mi computadora en mano para escribir esto que estás leyendo. Ese perro atropellado muy seguramente no fue lastimado en ningún hueso, ni en ningún nervio que lo limitara en lo motriz. Pero seguro hay algo dentro de él que se dañó, que está sangrando internamente, algún órgano que se destrozó. Pero el perro no lo sabe. Él sigue su camino después de haber recibido un gran golpe. Bueno, ese perro soy yo. Me vi reflejado en ese perro que casi pierde la vida. Yo voy caminando por el mundo como si nada y chance y tú me ves y no percibes nada malo en mí. Hasta podrías pensar que soy feliz, pero no. En mis adentros hay algo echado a perder, hay hemorragias, hay alguna cosa que no funciona. Claro que estoy hablando en sentido figurado, no me lo tomes literal. Esto que te platico se debe a que he sido atropellado varias veces, también en sentido figurado, y sigo caminando, porque no me han quebrado, pero sí han causado un desgaste dentro. Llámame el perro atropellado. Bienvenido a mediados del 2004. Todo comenzó en esa época de mi vida, época de desprecio. Ese verano tuve un tropiezo amoroso el cual me golpeó muy fuerte. Me la jugó chueco Carmen, prometiéndome cosas, poniéndome en una situación en la cual al final me dejó solo. Y eso fue muy doloroso para mí, muchísimo más que cuando me cortó tiempo atrás. No entiendo cómo pudo dolerme. No la quería así mucho que digamos, ya ni me importaba ella, y lo último que quería era volver. Pero no sé si fue porque caló demasiado hondo en mi orgullo o por qué, pero para mis 23 años fue muy fuerte. Era yo aún un jovencito sin idea del mundo y mucho menos del amor. Sabía otras cosas, sabía de desmadre, de mujeres, de alcohol, de música, de derecho, de historia, de eventos actuales, pero era un ignorante en la vida. Necesitaba una catarsis urgente. Necesitaba sacar esos malos sentimientos dentro de mí y vertirlos en algún recipiente. Otra vez en sentido figurado. Necesitaba escribir un tipo de carta donde pudiera imprimir todo el odio y coraje que sentía. Y lo peor es que era contra el mundo, no era solo contra ella. El mundo conspiró en mi contra y yo necesitaba atacar de regreso. Empecé a escribir la mentada carta, sentimientos a flor de piel, deseando mal por doquier, deseando caos y desastre. Mientras, yo seguía en mi trabajo como practicante. Ya había pasado poco más de un año de que había entrado ahí y aún no recibía un solo peso, pero no importaba, se me estaba pagando en experiencia y conocimiento. El trabajo me distraía un poco, pero en verdad necesitaba hacer algo al respecto. Pato renunció y me quedé solo en el departamento fiscal. De repente no me llegaban asuntos y otros que estaba viendo con Pato fueron arrebatados de mí para entregárselos a otro abogado más experimentado. Claro que no confiaban en mí, por lo cual me fui a quejar con mi jefe. Y fue él el que me dijo que me reasignaría otros asuntos en otras materias, ya que la fiscal era muy delicada. Fue ahí cuando me empezaron a llover asuntos penales y civiles, y fue eso la gota que derramó el vaso. Ya llevaba más de un año entrenándome en puro fiscal para que de repente tuviese que ir a visitar a los ministerios públicos para darle seguimiento a averiguaciones previas. Así en papel no se oye tan mal, pero los ministerios son el infierno. Una vez hasta fui a uno que estaba en la cárcel de Topo Chico. Me sentí más como un chofer o como un mensajero, pues no era de echarle mucha cabeza a las diligencias que estaba llevando a cabo. Y ahí tomé la decisión de renunciar. El jefe lo tomó bien, hasta parecía que era lo que estaba esperando, y me deseó suerte en todas mis aventuras musicales y en mi vida. Le tengo aprecio al señor García Treviño. Me lo topé de hecho hace poco en el aeropuerto con su familia y me dio mucho gusto platicar con ellos. Pero en lo profesional yo ya no podía estar bajo su mando. Y creo que él tampoco quería continuar con mi presencia en la oficina. Apenas puse un pie fuera del despacho, ya le estaba marcando a mis cuates de la banda. Hagamos un disco nuevo. Claro que todos accedieron al instante. Yo tenía ya alrededor de 9 canciones ya compuestas con letra, y al llegar a mi casa las empecé a repasar para ver cómo andaban, a ver si no estaban ya llenas de polvo. Y fue cuando se me prendió el foco. La verdad, las canciones no ofrecían nada nuevo a nuestros fans.
No me emocionaban como me emocionaban las de la revancha cuando íbamos a empezar a grabar. Sentí hasta flojera de oírlas. No había emoción. No me imaginaba tocándolas en un Vive Latino, ni en las giras que nos armáramos. Eran realmente pan con lo mismo. Probablemente los fans las hubieran recibido bien. Les gustaba nuestra música rápida, ruidosa, filosa y a la vez melódica. Pero si a nosotros no nos llenaban, pues no las íbamos a usar. Estábamos todos de acuerdo en eso. Canciones como No me culpes por ser bello fueron destrozadas y removidas de nuestro catálogo. Así que teníamos que empezar de cero. Pensando en los nuevos temas líricos de las canciones, los cuales tengo que aterrizar primero antes de empezar con la música, se me ocurrió el convertir la carta que escribí días antes en melodía. Es más, hasta pensé hacerla un disco conceptual, de esos discos que se hacían mucho en los 70 y que todas las canciones hablaban de un solo tema, como si fuese una ópera o una obra. Empecé a escurrir los pensamientos plasmados en la carta dentro de la melodía que se me venía a la cabeza, y la primera canción que nació la bauticé Cita en el quirófano. Esta canción englobaba el sentir de todo el disco. Serían 10 canciones llenas de intensidad y con el corazón en la mano. Tocarían los sentimientos más oscuros que un ser humano puede sentir en contra de otro. Yo me sentía negro por dentro, echado a perder. Quería transmitir eso, y seguí así sucesivamente con las demás canciones, incluidas en el posteriormente titulado Para ti con desprecio, disco que nos catapultó a la fama nacional e internacional, tanto buena como mala. Me estaba exprimiendo hasta la última gota de mierda que tenía por decir, y créeme, es muy difícil escribir un disco completo de este tema sin sonar repetitivo. Tomé la perspectiva de los sueños. Disculpa los malos pensamientos, la de la aceptación, cuando no es como debería ser, la de tratar de abrirle los ojos a su error, promesas, decepciones, la de la obsesión psicológica hasta el final, la de la desesperación y de la gasolina renació el amor, y hasta la de pedir perdón por haber escrito todas esas cosas sobre ella, porque todavía podemos decir una vez más. Se iban acabando las ideas y aún me faltaban canciones que ya había compuesto con acordes y melodía. Tenía que llenar 11 canciones con letra y ya no estaba saliendo jugo de la exprimida. Y gracias al famoso bloqueo del escritor, fue que caí en uno de los peores errores de mi vida. Seguí tratando. Pude sacar a flote la de No tienes oportunidad contra mi antipática imaginación y la de 3+1. Esta última sigue siendo una de las canciones favoritas de los fans en nuestra historia. Ya rendido por no poder sacar más lírica de mí, pensé en reducir el número de canciones. Total, así los hacían también antes. El contrato decía que para ser considerado un disco inédito tiene que tener como mínimo 8 temas, y pues ya se cumplían. Yo cuando escucho música, sea cual sea el género y sea cual sea el artista, le pongo igual de atención a la música y a la letra. Así como hay canciones con música mala y con grandes letras, también hay lo contrario. Un ejemplo de música y melodía aburrida y letra extraordinaria es una canción de Bright Eyes, It's Cool, We Can Still Be Friends. Y el ejemplo de música y melodía muy buena y letra estúpida es una de Brad Paisley, titulada Working on a Tan. Dime tú en qué mundo se le ocurriría a alguien escribir una canción sobre una chica tomando el sol en la playa. No es en sentido romántico que se hubiera enamorado de una morra que vio en ese mismo instante le escribió la canción. No. Esta habla sobre la acción de una mujer al ponerse la loción bronceadora que tiene un trago playero en la mano, que usa gafas de sol, que se acuesta boca abajo y luego boca arriba. Lo peor de esto es que la música me gusta mucho, es muy country, con una melodía muy buena y tiene un muy buen solo de guitarra. Pero bueno, este berrinche ya lo hice el año pasado que escuché la canción por primera vez. Estaba oyendo música y me topé con unas canciones que contenían muchas ideas que parecían las habían arrancado de mi mente. Claro, expresadas de otra manera. El escritor de esa canción sentía exactamente lo que yo estaba escribiendo en Para ti con desprecio. Haz de cuenta que mis pensamientos los habían cambiado de idioma y se habían colado en una canción de My Chemical Romance. Y la verdad, yo necesitaba aún llenar una canción más para completar las 11. Y fue cuando decidí tomar las ideas de esa canción y meterlas a la mía.
Total, todo mi disco hablaba de eso y esta canción solo contenía las mismas ideas pero desde una perspectiva que no había usado yo en ninguna de las otras 10. Y eso hacía al tema un candidato perfecto para estar en el álbum. No creas que fue así textual, usé ideas, usé enunciados para dar a entender esa perspectiva un poco más de ultratumba o de un tipo de hechizo. La canción tocaba el tema de seguir vivo después de la muerte para vengarme de quien me había herido. Seguir vivo como un fantasma, no como un zombie. No soy fan de los zombies. Mi hermano Evaristo sí es fan de los no muertos, pero no estás aquí para leer de eso. Aunque si te interesa, házmelo saber y le diré de tu parte a ver si se anima a escribir algo. La canción de la que hablaba se titula Miedo a las alturas y honestamente se me hace de las canciones más débiles del disco. Le di para adelante con las ideas tomadas de otra banda y pronto hasta se me olvidó que había hecho eso. Después de que ya tenía todas las canciones escritas y compuestas, recibí otro duro golpe. Por segunda vez, Ongi decidió dejar la banda, y ahora para siempre. Nos juntamos en su casa y nos explicó las razones, que básicamente eran que necesitaba ponerse a trabajar dentro de la empresa familiar para así aspirar a un futuro dentro de ella. Era el momento adecuado para eso, y pues no podía combinarlo con la banda por obvias razones. Yo lo entendí a la perfección. Le di mi apoyo y le dije que no se preocupara por nosotros, ya veríamos qué haríamos. Él sigue siendo de mis mejores amigos y tenemos contacto muy seguido. Siempre será parte elemental de la banda, pero tristemente ahí acabó la historia con Ongi en Panda. Bueno, se ha subido un par de veces al escenario en conciertos para cantar con nosotros, ya no jalaba, pero fuera de eso hasta ahí llegó. Mientras pensábamos qué íbamos a hacer al respecto de nuestra vacante en la guitarra, Crow, Ricky y yo no perdimos tiempo. Nos empezamos a juntar para montar las canciones en la bodega de nuestro ingeniero de monitores llamado Richard, quien estuvo con nosotros cerca de 10 años. Empezamos a sacar todas las canciones únicamente con mi guitarra, hasta que se nos cruzó la posibilidad de audicionar a un guitarrista que ya conocíamos llamado Temo. Él había tocado en otras bandas. Varias veces compartimos el escenario con su banda Evelyn. Él viene de la escuela metalera. Es un guitarrista muy dotado y, según me habían dicho, versátil. Recuerdo que llegó un día a la bodega, exactamente cuando estábamos montando y de la gasolina renació el amor. Le explicamos la canción, le dimos los tonos y pues que nosotros trabajamos en base a llamear la canción y de ahí solo van saliendo todos los arreglos. Temo no dejó de requintear todo el ensayo. Estaba mi voz en el verso y atrás nunca dejó de sonar el requinto de Temo, como si la canción fuera un solo enorme de guitarra y mi voz fuera solo un relleno melódico detrás de ese requinteo. Grabamos las sesiones de ensayo en una laptop de una manera bien rústica, no creas que con interfaces o consolas, sino al micrófono de la computadora. Estuve escuchando la sesión de ese día con Temo y definitivamente tuve que hablar con Ricky y Crow y decirles que Temo no podía regresar. Realmente creo que no hubo química entre él y nosotros, no por otra cosa. A mí me cae muy bien, de hecho tiene una banda con Cuacha, nuestro técnico de batería. Se llama Ranchoe y aún están vigente. Temo siempre fue muy amigo de Crow, por lo cual Crow no estuvo muy de acuerdo, pero tenía que abrir los ojos a lo sucedido. Mientras nosotros seguíamos dándole duro a los ensayos para la grabación de los demos que llevaríamos a cabo en el estudio de Río Caura, misma en el cual grabamos Arroz con Leche con Alan Mazón 5 años antes. Escogimos al productor Rojo de nuevo, por la experiencia que ya tenía con nosotros, además de que no teníamos un guitarrista. Mis habilidades como tal están limitadas, y las canciones sí requerían de arreglos un poco más complejos de lo que yo podía traer a la mesa. Rojo es muy buen guitarrista, entonces nos cayó como anillo al dedo. Empezamos con la grabación del demo en Caura y todo salió muy bien, mucha tranquilidad entre la banda y Rojo, muchos buenos comentarios de las canciones, aunque sí se notó un cambio un poco radical en el estilo de la música, para darle más intensidad y lógica a las canciones por lo oscuro y violento de las letras. Optamos por hacer de nuestro estilo algo más pesado que lo anterior. Eso fue lo que más llamó la atención de todo el proceso, todo estaba quedando perfecto. Fidencio, que seguía trabajando pro bono con nosotros, al escuchar Cita en el quirófano me dijo, esa iba a ser la canción que iba a cambiar la historia, que nos iba a catapultar a las ligas mayores.
Y por supuesto que no le puse atención. Siempre he sido poco perceptivo con los cumplidos, ya sea hacia mi persona o hacia algo que es mío o que yo creé o hice. No sé si sea algo relacionado con la inseguridad, pero siempre me causa muchos problemas cuando alguien viene y me dice que le gustó mucho una canción o un disco, y más si se ponen a indagar en el tema. No sé qué decir, digo gracias, pero siento que están jugando conmigo, siento que no son serios. Lo mismo cuando una mujer llega y dice que se me ve bien el pelo, o que me veo particularmente bien una noche. No me la creo, eso es uno de varios problemas que tengo, y que yo creo están ligados a la inseguridad como persona, y que debería de tratarlo con un profesional, pero mi mente siempre se niega a que tiene un problema. Es como las adicciones, cuando te dicen que tienes un problema y que es necesario que lo trates porque se puede convertir en algo peor, y te rehusas al instante contestando que careces de problemas, que solo usas las drogas de forma recreativa y que no te estén molestando. Creo que es igual cuando te dicen que ocupas la ayuda de un psicólogo. Tengo que trabajar en eso y en muchas cosas más, pues mi lista de problemas relacionados con la inseguridad no paran ahí. Es una lista muy molesta que me gustaría no tener, pues me frena para realizar muchas cosas. Pero bueno, habíamos platicado en la banda de hablarle de nuevo a Arturo, quien se encontraba otra vez en McAllen, Texas, viviendo con sus papás, pues después de que le dimos las gracias no tenía ya nada que hacer en Monterrey. Pensamos en pedirle que regresara, pero creíamos que por cuestiones de orgullo nos iba a decir que no. Creíamos que preferiría no ilusionarse de nuevo. Ya sabes cómo somos, siempre subimos un escudo para protegernos de volver a ser heridos. Como dicen en el ejido, el que con leche se quema, hasta el jocoque le sopla. Pasaron los días y no se nos ocurrió otro guitarrista. Conocíamos muchos, pero ninguno tenía el perfil de la banda. O unos eran guitarristas regulares, otros eran buenos pero drogadictos, otros no eran responsables, a otros sabíamos que no les gustaba nuestra música y otros me caían mal. Fue entonces que vencimos la barrera del miedo al rechazo y le volvimos a marcar a Arturo, quien para nuestra sorpresa volvió a decir que sí, con la condición de que ya sería el guitarrista de planta y no un simple sustituto. Le dijimos que Ongi ya había dejado la banda para siempre, que no regresaría. Y Arturo empezó a hacer planes de dónde vivir y traerse, ahora sí, todas sus cosas de allá. En lo que se tardaba toda la mudanza, nosotros empezamos a grabar el disco en el Cielo Recording Studios, mismo estudio donde grabamos La Revancha. En esta ocasión ya no hubo percances con Rojo, él le bajó un poco a su soberbia de productor y ya no metimos instrumentos que no deseábamos o colaboraciones que no nos gustaban. Todo se dio muy bonito de hecho, aunque el espíritu de las canciones que estábamos grabando era todo lo contrario. Podríamos decir que yo grabé el 90% de las guitarras porque Arturo no conocía las canciones y aún no llegaba a la ciudad. Mucha gente piensa que el cambio de poder que hubo en la banda, o sea, que se hizo un poco más ponchuda y pesada, fue por la llegada de Arturo al grupo. Pero no, están equivocados. Arturo grabó muy pocas cosas en el disco, la gran mayoría de las guitarras son mías, y pues no estoy diciendo que fue gracias a mí el cambio, ese se dio solo, fue como una evolución involuntaria de la banda. Hay muy pocas cosas que me gustaría cambiarle a este disco. Creo yo me faltó matizar un poco mi voz en lugares donde podía ir más suave. Por ejemplo, en versos más tranquilos, los canté con furia como si fuera la parte más intensa de la canción. Y creo que eso estuvo mal. Mi voz en cita en el quirófano, para mi gusto, quedó muy arriba de la mezcla. La bajaría un poco, porque todavía podemos decir una vez más, la grabé en afinación estándar y hubiese estado mejor grabarla en bemol. Nosotros siempre grabamos todo en bemol, o sea, medio tono abajo. Le hubiera dado más onda a la voz. Por otro lado, yo hubiera dejado fuera miedo a las alturas. Todo lo demás se me hace perfecto. Hasta esa fecha para mí era el mejor disco de Panda. Salió a la venta como 8 meses después de haber sido grabado, porque la disquera no tenía el dinero para hacer de ese un lanzamiento grande. Entonces no quedaba más que esperar sin algún ingreso, y la vida se puso un poco difícil. Y fue ahí donde decidí huir a Sydney, Australia, porque ahí estaba viviendo mi hermano. Monterrey no ofrecía nada para mí en esos momentos. Agarré mis ahorros y me fugué para allá mientras la disquera arreglaba sus problemas económicos. Mi vida sentimental también estaba vacía y no había nada por qué quedarme en México.
Me fui a conocer un nuevo continente y a ver qué aventuras me deparaban. Allá estaba muy al pendiente de lo que sucedía acá. Claro que era un poco difícil por las 17 horas de diferencia que hay entre Monterrey y Sydney. Hasta que un día llegó el momento de planear el video del primer sencillo, para el cual escogimos Cita en el Quirófano. Y todo se planeó a distancia. Conseguimos a Rodrigo Guardiola para que nos dirigiera. Él ahora es baterista de Zoé. Y pues la disquera dijo que ya le interesaba sacar el disco en junio de 2005. Regresé a Monterrey en abril para grabar el video y preparar todo para el gran lanzamiento. Solo que había un leve problema. Al estar allá, poco más de 4 meses descuidé un poco mis hábitos alimenticios. Con tan rica comida que hay por esos rumbos y pues a pocos días de grabar el video yo había subido alrededor de 8 kilos. Estaba un poco repuesto y sin chance de enflacarlo pues la filmación era ya, asumí las consecuencias. Salí en el video un poco más cachetón y usando un suéter negro que disimuló un poco mi tórax. Vestuario que no escogí yo. Fue algo hecho en equipo para darle continuidad a la sesión de fotos que nos realizó nuestro amigo Bernardo Barrera en casa de Ricky, y se convirtió en las fotos oficiales del disco. El álbum salió en junio de 2005, junto con el video de Cita en el Quirófano, el cual causó un alto impacto visual, y la canción luego se convirtió en un clásico de la banda. De hecho, esta canción es de mis consentidas por lo mismo que nos hizo dar el brinco a las grandes ligas. Le dimos en el corazón a toda una generación. La gran cantidad de fans que teníamos con los primeros 2 discos se empezaron a convertir en toda una legión. La asistencia en los shows se multiplicaban cada día. Estábamos en nuestra mejor etapa. El disco no tardó en convertirse en disco de oro y ahí fue donde le llamamos la atención al director general de Warner Music, un brasileño muy amigable llamado Sergio Afonso. Sergio contactó a Kiko Lobo, dueño de nuestra disquera Moby Records, para firmar al grupo, ya que decía que una disquera independiente no iba a poder con una banda con esa cantidad de copias vendidas. Y fue ahí que se pactó la licencia entre Moby y Warner, que fue lo mejor que nos pudo haber pasado en ese entonces. Nuestro equipo de trabajo era conformado por nuestro manager Gerardo García, nuestro personal manager Fidencio Salomón, el dueño de la disquera Kiko Lobo y ahora una disquera transnacional a nuestra disposición. Estaban corriendo todos hacia el mismo lado, hacia el nuestro, y nos sentíamos cobijados en todo sentido. La fuerza de la venta del show de Gerardo, las ganas de trabajar de Fidencio, la emoción de contar en su roster con la nueva gran banda de rock del país para Warner, todo funcionaba, solo que Kiko Lobo siempre quiso un pedazo más grande del pastel que el que le correspondía. Este tipo a quien la verdad le debemos el haber puesto su confianza en nosotros y por haberle apostado a la banda, ya que sin sus ganas de hacer las cosas nunca hubiésemos sido nadie. Raramente nos pagó regalías artísticas. Teníamos que perseguir los pagos y hasta la fecha nos debe mucho dinero. Además, en 1999 firmamos un contrato de management con él, el cual venció en 2004. Y en todo ese tiempo se le pagó su parte de manager, aunque nunca movió un dedo al respecto. Un manager te consigue patrocinios, fechas, te ayuda, te aconseja, guía tu carrera. Kiko solo la hacía de presidente y dueño de la disquera, es todo. Nunca se metió en el accionar de la banda y cuando se quiso meter años después nosotros ya estábamos muy cerrados a sus sugerencias y consejos. Ya vencido este contrato, nos seguía pidiendo su moche de los shows y cuando nos estaba yendo mejor, pues claro que se le paró la antena. La agenda de Panda estaba llena, era la banda que más gira hacía dentro del país, también llegando ya a Sudamérica y a otros lugares. Kiko decía que era su derecho contar con el porcentaje de los shows, aunque nosotros le decíamos que ya se había vencido el contrato y no contaba con cláusulas de renovación automática. Total, para mantener la paz interna accedimos a darle su parte, pero de buena fe, no porque legalmente estuviéramos obligados. Ahí empezó un ciclo de mentiras entre Moby y Panda, el cual nunca acabó. Nosotros le empezamos a mentir sobre nuestros shows y sobre los precios de los mismos. Y eso duró mucho tiempo, hasta que sobornó a una persona que trabajaba para Gerardo y consiguió los números y las fechas exactas en donde nos estábamos presentando. Y fue donde nos pilló. Según Kiko, le debíamos alrededor de 3 millones de pesos, los cuales no le correspondían porque ese contrato ya no tenía vigencia. Así que se quedó con las ganas. Siempre tuvimos problemas de esa índole con esta persona con la cual muy pocas veces realmente me entendí.
Nosotros seguíamos escalando posiciones en popularidad, en ventas, en los canales de video, donde MTV fue una gran cómplice para que alcanzáramos las estrellas. El video de Cita en el quirófano duró no sé cuántas semanas en primer lugar en el conteo de las televisoras. Posteriormente también el video de Cuando no es como debería ser ocupó lugares muy altos en los rankings. Esta canción, después de ser un sencillo muy exitoso para el disco, se convirtió en una de estas canciones de culto para los fans. Dejó a un lado su función del video y sencillo, para transformarse en un estandarte para ellos. Y en esos momentos empezamos a perder el piso. Creo yo que ayudaba mucho a la mística del grupo, que fuéramos un poco cerrados con los fans y con los medios. Antes nos tachaban de niños chiflados, ahora nos veían con cara de inalcanzables, tanto para los medios como para la gente que nos topaba en la calle. Yo era muy joven aún, estaba muy susceptible a todo lo que estaba pasando en mi alrededor, pues de la nada era deseado por muchas chicas sin yo entender el porqué. En verdad, me veo en el espejo y veo a una persona fea. Cuando me dicen un piropo, me tiran flores o me chulean, en verdad pienso que la gente está loca y ciega. En ese entonces yo tenía el bronceado de un refrigerador, el pelo teñido de negro, tenía rebanada de ceja, así como una línea vertical que la cruzaba y que me hice adrede. Veo fotos de ese tiempo y en realidad parecía un personaje salido de Los Locos Adams, pero aún así tenía algo que atraía a mujeres. Y fue como llegué a la conclusión de que yo no les gustaba por cómo me veía ni por ser yo, sino simplemente por ser el vocalista de la banda del momento. Ese fue el génesis de toda una avalancha de inseguridades que me persigue hasta el día de hoy. Y esa inseguridad de que las chicas me quieren o me deseaban solo por ser Panda, me empezó a alejar de la gente en general, tanto de fans como de reporteros y medios. No quería hablar con nadie, no quería salir de mi círculo de confianza, que se limitaba a mis cuates de la banda y a mis amigos en Monterrey. Era muy difícil para mí abrirme con nuevas personas, aunque la mayoría de la gente cercana me decía que estaba exagerando. Claro que también llegué a aprovecharme un poco de eso. Casi siempre cuando estaba borracho, no me voy a hacer el angelito. Hubo muchas chicas que llegaban conmigo y conseguían lo que buscaban. Y yo solo las ocupaba para conseguir ese placer instantáneo que minutos después se convertía en vacío. Y eso poco a poco se empezó a transformar en un hábito. Me empezaba a acostumbrar a ese tipo de vida. Mientras mi ser se tornaba cada vez más y más superficial, no tomaba a nadie en serio, porque yo creía que ellas no lo hacían tampoco. Solamente las usaba y me largaba. Desaparecía de sus vidas. O si acaso lo tomaban ellas como lo que era, pues la seguía viendo cuando se presentaba la situación, dejando en claro que no quería un compromiso con ellas ni con nadie. También rompí varios corazones, pero la superficialidad me anestesió un poco los sentimientos. Esos que en un pasado me remordían la conciencia, me reclamaban cuando hacía algo malo, hasta el grado de hacerme pedir perdón. Los medios nos empezaron a culpar del boom de la tribu urbana, conocida como emos. El movimiento emo aquí en México llegó muchos años tarde y con un concepto muy diferente a lo que significa en el centro de los Estados Unidos, casi 7 años antes. Los chavos emos aquí en el país o en Latinoamérica se caracterizan por vestir de negro o con colores oscuros, por el fleco liso tapando la mitad de la cara, obviamente el pelo de color negro, por la delgadez extrema, ropa muy pegada al cuerpo, por tendencias suicidas, en algunos casos por ser homosexuales y por no ser comprendidos por la sociedad. Esta gente se agarró de nuestra música y alzó esa bandera para promover o defender su movimiento, el cual fue odiado por otras tribus urbanas como los punks, los darks o los fresas, llevándonos a nosotros de encuentro. Como los emos fueron blanco de muchos ataques, tanto físicos como psicológicos, y bromas de mal gusto, pues automáticamente nosotros nos convertimos en ese mismo blanco, aunque nosotros no éramos emos. Yo siempre he dicho, yo no soy punk, no soy emo, no soy dark, no soy hardcore. Soy Pepe y tú eres un idiota. Nosotros jamás respondimos esos ataques, ni satanizamos a los emos desprendiéndonos de ellos. Eran fans de la banda y nosotros los necesitábamos de nuestro lado. Aquí no se discrimina a nadie, seas emo, seas punk, hetero u homosexual, niño, adolescente o adulto, hombre o mujer, blanco o negro, etc. Nosotros aceptamos a todos por igual en nuestra gran familia y no por querer quitarnos o esquivar esos ataques íbamos a darles la espalda a esas personas que erróneamente
se decían emos. ¿Por qué digo erróneamente? Porque el movimiento emo fue creado en Estados Unidos como algo exclusivamente musical, en el cual algunas bandas de punk empezaron a incluir más emociones en sus letras, hablando de temas más profundos, temas sentimentales, comúnmente tristes, para después compaginar esas letras con melodías más suaves y más melódicas que las que ofrecía el punk solo o puro. Llegó a ser también considerado como un movimiento de moda, pero totalmente diferente a lo que veían aquí. Allá se usaba ropa de segunda mano, normalmente camisetas viejas, usadas, o camisas de cuadros o de vaqueros, también desgarradas, pantalones de mezclilla, también apretados y peinados como nerds. Que conste que esto es un total estereotipo de lo que a mí me tocó ver con bandas como The Promise Ring, The Get Up Kids y otras más. Pero bueno, ese movimiento no duró mucho. Y ahora esos emos se convirtieron en hipsters, movimiento de actualidad al cual realmente odio, pero creo que no es momento de hablar de ello. Chance en algún otro capítulo me desahogue sobre mi asco hacia esa gente, a la cual no dudo que yo les doy asco también, poquito. Para acompañar a eso que nos estaba sucediendo con el movimiento emo, salió a la luz lo del plagio de la letra de Miedo a las Alturas. Al principio no sabía de qué estaban hablando en el internet, porque todo comenzó por ahí. Se me había olvidado por completo cómo fue que escribí esa canción. Aparte de que la misma yo la consideraba mero relleno en el disco. No la tocábamos en vivo, nadie hablaba de ella, no tenía el punch que tenía el resto del álbum. Y fue cuando leí la comparación de las letras que me cayó el 20. My Chemical Romance había vuelto famosa de la noche a la mañana y su canción It's Not Fashion Statement venían en el disco que les dio fama. Se empezó a hacer muy grande el chisme y yo solo quería meter la cabeza debajo de la tierra, así como las avestruces lo hacen. No había explicación válida para lo que hice, pero pues nadie me iba a creer que no lo hice de mala fe, sino que la usé como herramienta para destrozar la pared que me bloqueaba la inspiración. Ricky, Arturo y Cro no tenían idea de lo que sucedía y pues a mí me daba pena hablar con ellos al respecto. Me daba pena hablar con quien fuera sobre esa vaina. Con el único que podía era con Gerardo. Mucha gente nos empezó a atacar. Perdimos muchos fans por ese error. Los medios nos empezaban a dar la espalda y todo por una canción que no figuraba ni en el gusto de los fans ni en el gusto propio. Claro que nosotros dábamos otra cara de lo que realmente sucedía. Ante los medios que nos preguntaban, pues decíamos que no pasaba nada, que Miedo a las Alturas era una canción original de Panda y que todo estaba bajo control, que no estábamos metidos en ningún problema legal y en el cual nunca estuvimos a pesar de los miles de rumores y que nuestros fans estaban más con nosotros que nunca. Hubo fans que nos abandonaron y los entiendo. Hubo decepcionados que solo desertaron del campamento Panda. Hubo otros que crearon movimientos cibernéticos llamados los antipandas que se dedicaban a tirarnos mierda vía internet, comentando de manera negativa en foros y en nuestros videos de YouTube. Muchos locutores de radio que nos apoyaban se convirtieron en francotiradores en contra de nuestra credibilidad y también no los culpo. Pero yo creo que dejaron de ver las cosas buenas de la banda por un punto negro en nuestra historia. Y eso era lo que más dolía. Sus palabras no pesan, son solo palabras. Las acciones de los antipandas solo conseguían que nuestros fans sintieran más la camiseta y nos defendieran más. Así como crecían los opresores, crecían los fans de Panda, a los que posteriormente se les bautizó como fandas. Fue así que se creó la infame frase usada por miles de reporteros cuando se refieren a nosotros, queridos u odiados, mas nunca olvidados. Había mucha incertidumbre en el campo. Mientras nuestra popularidad subía exponencialmente tanto por nuestra música como por nuestra controversia suscitada alrededor de Miedo a las Alturas, yo me sentía muy incómodo en la banda. Empecé a alucinar que mis compañeros me tenían un cierto odio, sentía mucho un alejamiento que hasta la fecha no sé si existió o fue puro invento mío, pero sí me sentía aislado de todos. Sentía también que hacían planes a mis espaldas, que tenían pensado dejar el grupo y cosas similares.